A ver, la semana pasada celebrábamos en Madrid, en el Ministerio de Política Territorial, una reunión que habíamos pedido conjuntamente la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, nuestra Consejería y ACEPALMA. A esa reunión además asistieron técnicos del Ministerio de Hacienda y un director general del Ministerio de Agricultura. Y la reunión era para acompañar a ACEPALMA, tanto Narváez Quintero como yo misma y parte de los equipos, en la petición de fondos de esos 223 millones de euros que hacen falta para la reconstrucción agraria. Esto era importante porque tanto el Cabildo como los ayuntamientos, como el Gobierno de Canarias, estudiamos ese documento de ACEPALMA y ya en febrero le decíamos que nos parecía correcto, que estaba fundado, que además las cifras eran las que eran, y lo que hemos hecho es aceptarlo y nos sentamos allí pues para los fondos del Estado que tienen que terminar de llegar y que tienen que implicarse en la reconstrucción en la isla. No olvidemos que el Ministerio de Agricultura en esta legislatura ha puesto 150.000 euros, en la pasada 30 millones de euros, y que para la reconstrucción estoy hablando, en ese caso para las pérdidas de renta, y en el caso del Gobierno de España solo ha puesto los 100 millones del 2023, faltan los 300 a fecha de hoy restantes. Allí los representantes de ACEPALMA que acudían a la directiva explicaron perfectamente la situación y bueno, la reunión al principio fue un poco vaga porque no se divagaba mucho en el sentido de cómo pueden ser los procedimientos, etcétera, pero finalmente yo creo que fue muy positiva, se concretó, quedó claro que en el presupuesto hay una partida de 100 millones de euros que se llama Plan de Reconstrucción para La Palma, que no se ha gastado un céntimo de esa partida y que además se puede transferir de la manera que ya se transfirieron en 2023 los fondos, los 100 primeros millones, simplemente con un acuerdo en el Consejo de Ministros y publicación en el boletín. Y esto, que es lo que nosotros llevamos diciendo hace tiempo, además lo confirmó el Ministerio de Hacienda en la reunión. El técnico de Hacienda dijo que a fecha de ese día estaban los 100 millones íntegros que no se habían gastado y que el método usado en el 2023 podía ser usado ahora también si se quería. Y es verdad que es una cuestión de prioridades. Yo creo que el ministro finalmente fue claro al decir que está la voluntad del Gobierno de España y él añadía la del Gobierno de Canarias en acabar con la reconstrucción en esta legislatura, y nosotros ahí lo que ya añadíamos es que en esta legislatura, pero ya, porque la legislatura acaba en mayo y ahora mismo la reconstrucción agraria realmente está parada. Podemos ver a alguien moviendo palas, pero esas palas pararán y no servirán para nada si no se montan las pistas, las redes de riego, etcétera. Y es verdad que en este caso el Gobierno de Canarias el año pasado adelantó 100 millones de euros del superávit canario para poder pagar el valor de lo perdido porque no llegaban los del Estado. El compromiso de ahí del Gobierno de España era devolver esos 100 millones con un ingreso de 100 y los 100 de este año. Y al final es una cuestión de prioridades. Esos 100 millones del año pasado existían en el presupuesto y a final de año una partida, o sea, una cantidad de 50 millones de euros de esos 100 se destinaron a otra comunidad autónoma, y eso lo sabemos porque el Gobierno de Canarias tiene la liquidación de las partidas que le corresponden, y por eso sabíamos también que este año los 100 millones estaban en el presupuesto y no se habían tocado. Y bueno, al final lo confirmó el técnico del Ministerio de Hacienda, y lo que necesitamos ahora es que la prioridad de esos 100 millones esté en La Palma, que es para lo que están en el presupuesto, que no se vayan a destinar a otro uso o a otra comunidad autónoma, como en parte ya pasó el año pasado. Y nosotros además le rogábamos desde el Gobierno de Canarias, y eso sí que fue un ruego como los que se ponen al final de los órdenes del día, de que queríamos que esto fuera en julio. Un acuerdo del Consejo queda en 3 consejos de ministros, esta semana y 2 más porque la última de julio, primeras de agosto se celebra por lo visto. Creemos que es posible llevar ese acuerdo del Consejo del Ministerio de Hacienda al Consejo de Gobierno, de Ministros, perdón, y publicarlo en el boletín antes de que acabe el mes. Si eso es así, las prioridades están establecidas, dónde van a ir los primeros fondos, y tendríamos ya 100 de los 223. Y ya en octubre, noviembre nos emplazaríamos a hablar de los siguientes, que si hay presupuesto del Estado, pues habrá que ponerlos, y si no hay, estarán prorrogados y habrá otros 100 el año que viene.